caracteres. Voy a aprovechar, desde luego, para hablar contigo de la política científica. Leo este texto, lo mencionaba hace un momento, que publicaste en Proceso, justamente respondiéndole a algunas voces que han señalado pues distanciamiento entre la comunidad científica y concretamente con CONACYT, su directora Marilena Álvarez Builla. Pero antes déjame revisar algunas de las otras facetas, aprovechando que estás con nosotros. Y te pregunto de entrada por tu entrada a los medios públicos, que generó una impronta importante. Somos colegas. No sé, yo hago propaganda, pero tú no, Ricardo, por alguna razón, no sé. Es una cosa muy rara lo que han montado, esta idea de que el Canal 11, los medios públicos hayan convertido en máquinas de propaganda con el nuevo gobierno. Yo creo que esto es falso. Estamos muy contentos con nuestro nuevo programa de Johnny Sabina, que son los martes en la noche. ¿Por qué te dieron ganas de hacer televisión? Esa parte me tiene muy intrigado. Fue un estreno en tu vida. Bueno, bueno, en primer lugar, pues sí, es un honor estar ahí, es el colega tuyo ahí, y de todos los otros distinguidos personalidades. Yo creo que tenemos un elenco muy plural en el Canal 11 hoy, y gracias al director Álvarez Lima, yo creo que estamos construyendo democracia ahí desde cada uno de nuestros puntos de vista. Mire, yo tenía una participación en la televisión. Historia natural como académico, pero también como periodista, como tú y como muchos que hemos logrado tener esos dos vías. Es algo muy bonito de México, algo que no existe en otros países necesariamente. En los Estados Unidos es muy difícil eso del intelectual público, si lo queréis llamar. En México hay mucho espacio para eso, para construir una carrera académica y también periodística. Yo estaba haciendo eso, nada más que me llegó el hacha de la censura. Entonces, empezando durante el sexenio de Felipe Calderón y ya consolidado con el sexenio de Enrique Peña Nieto, de repente fui expulsado tenía un programa de radio, una de televisión, salíamos en Telefórmula, esta mesa de debate que se llama Encuentro, con Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero, en paz descanse, los dos grandes maestros míos, y Ricardo Rocha y un servidor. Esto lo sacan del aire cuando se nos ocurre a algunos académicos y periodistas demandar a Felipe Calderón La Haya por crímenes de lesa humanidad, y ya después con Peña Nieto me sacan era MBS Radio, claro, en ese momento, que tenía una colaboración con Luis Cárdenas, imagínate, y ya dentro del sexenio anterior, pues ni siquiera me podían llamar para hacer entrevistas, Ricardo. Llegaba inmediatamente la llamada de la oficina de la presidencia de Eduardo Sánchez, decía, Ackerman, no, por favor, él está en nuestra lista de revoltosos, que no podemos darle espacios. Entonces, yo desde tiempo tenía esa carrera, se cortó, lo agradezco de ver, porque me permitió escribir varios libros, hacer una cosa académica más. Prensa escrita, y Proceso se volvió espacio privilegiado. Proceso y La Jornada siempre estaba ahí, pero realmente lo que causa esta censura en la radio y televisión es que me meto de lleno en las redes sociales, ¿no? Entonces, Twitter hoy tengo más de 700,000 seguidores, es por eso, porque dediqué mucho tiempo a las redes sociales, porque me daba cuenta que no era suficiente solamente escribir en La Jornada de Proceso, sino tenía que llegar más allá. Entonces, esto es por fin se abre la oportunidad. Se abre la oportunidad, así es. Ahora, haces un programa que a mí realmente es lo único que me sorprendió, por el valor, por el coraje para hacerlo, que es dejar tu cojín de terciopelo, que es tu comodidad como intelectual público, y pasar a un formato que linda en el entretenimiento. Es decir, incluso el nombre, Johnny Sabina, es y probarte en otra lid. Entonces te formularía la pregunta, o la refinaría de esa manera: ¿qué te llevó a moverte en la manera de expresar tu ser público en televisión? Sí, mira, siempre ha sido un poco el proyecto. En mi programa de TV UNAM tenemos invitados estudiantes ahí, pero cuando me invitó el director del Canal 11, pensaron algo, más atractivo, que pudiéramos llegar a las audiencias. Hay que luchar por las audiencias en esos tiempos. Ya no es fácil simplemente hacer algo con un nombre de apellido, que la gente te escuche o te vea. Hay que luchar por las audiencias, tenemos que hacer cosas nuevas, diferentes. Invité a Sabina, por ejemplo, que me parece que hacemos una buena pareja, justamente en nuestras diferencias y similitudes
similitudes, establecemos un debate respetuoso, pero desde posturas distintas, cada uno con sus redes distintas, ella más de el arte, es dramaturga, yo más de la academia, la UNAM, y el público, ¿no? ¿Cómo lo visualicé? Como el Parlamento inglés. Y tú sabes, ¿no? Va el primer ministro a comparecer al Parlamento inglés, no está arriba, está abajo, está rodeado por los parlamentarios que incluso le gritan, ¿no? Le interpelan mientras habla. Aquí los estudiantes se portan muy respetuosos, pero no estamos arriba. Cuando primero nos presentaron el diseño del ESET en el 11, nos pusieron el escritorote, ¿no? Así como el talk show gringo, ¿no? Jeremy Fallon, ¿no? Se llama ahí con sus su invitado, su público, no, ponme en medio, hasta abajo, que los chavos alrededor, y la verdad es que creo que ha sido muy bonito, y lo hacemos en vivo, esa es otra cosa, porque pero es un programa que cristalizó, no digamos, en efecto marcó la entrada de Antonio López Lima, es decir, el estilo, y al mismo tiempo generó muchas discusiones, pero hoy es un programa apreciado y con buen rating. Y perdón que te haga la pregunta, pero me parece muy importante. Adelante. Al mismo tiempo se presenta La Maroma. Sí. Y tú la criticaste muy fuerte, es decir, estabas arrancando tu programa y te diste tiempo de decir, ese otro programa no es lo que merecería la televisión pública, y señalas a Hernán Gómez como alguien que no debería estar ahí sentado. A ver, ayúdame a entender esa dinámica. Mira, yo no decía eso, yo no decía que no debería estar ahí sentado. Yo respeto la libertad de expresión, respeto al director del canal, no sé, que él puede invitar a quien quiera. Nunca pedía que sacaran aire a ese programa, ni me pueden achacar ninguna responsabilidad en eso, en absoluto. Mi problema, y aquí mismo en esta mesa lo hemos debatido Hernán y yo con el programa de Julio, es que me parece que Hernán Gómez no es honesto con su público. Se presenta como una cosa y realmente es otro. No es muy contradictorio en sus posiciones. Se presenta de repente como un vocero, como si fuera un vocero de Morena a la izquierda, y simultáneamente como una voz independiente. Entonces critica, ataca, genera mucha confusión que termina perjudicando un debate transparente y de frente de posturas, ¿no? Entonces no sabes realmente qué hay detrás. Exacto, uno puede hacer teorías y cosas, pero yo creo que no nos toca hacer eso. Me sirve esta conversación de prólogo para el tema central que quería tratar contigo en este bloque. Y lo decías, ya adelantabas tú un poco el argumento. El intelectual público. Es decir, en efecto, la idea del intelectual público mexicano es mucho más próxima a la idea de intelectual público europeo. Es decir, que en efecto puede tener un pie en el periodismo, otro pie a veces en las artes, en la literatura, otro pie en efecto en la política, y la vida, son muchas vidas andando, y uno reencarna muchas veces. La obsesión, yo no sé si eso está cambiando, tengo la impresión que sí, en la academia estadounidense, de la especialización. No puede el investigador hacer divulgación, no puede ser intelectual público. Cuenta en su contra. Incluso le quitan puntos, le restan, en fin, la crítica es muy fuerte. Ha hecho que también en México eso se debatiera, y te lo puedo decir, yo en mi caso en el CIDE viví muchas veces esta crítica de si la voz pública era algo que tenía que estar al mismo tiempo. ¿Dónde está tu artículo en Comparative Political Science en el ranking tal? Y el país está en crisis, ¿no? Y el país requiere soluciones, y la gente estudiando si la mosca vuela o no vuela. Pero bueno, me centro en esto. En esta época, ¿cómo definirías o cómo te definirías como intelectual público? Bueno, yo no me atrevería a llamarme a mí mismo intelectual, más allá de que todos somos intelectuales, tomando una definición de Gramsci, ¿no? De que pero a ver, si tomas una silla y la limpias y la pules, eres carpintero. Si trabajas con las ideas, pues haces un trabajo intelectual. Escritor, ¿no? periodista, analista, por supuesto. Mira, yo creo que, insisto, esto es algo muy bonito que tenemos todavía en México, de esa posibilidad de tener mover en los diferentes mundos, como estás diciendo. Es una tradición más europea, francesa, si quieres, que yo he gozado muchísimo, aunque durante algunos años la parte periodística estaba cortada totalmente, y ahora ya en la plenitud de la cuarta transformación, creo que hay muchas posibilidades, no solamente para mí, que pues, obviamente es cercano al proyecto del presidente, sino para todos, ¿no? Hay un debate muy plural. Ahí mismo en Johnny Sabina, en Canal 11, pues vino Agriel Camín hace un par de semanas, tuvimos un debate muy frontal, muy claro, transparente, de diferentes posiciones. Históricos, sí lo vi, me divertí bastante, tengo que decir. Nos faltó tiempo, hay que ser Cuando te digo que yo sentí que ya era un programa consolidado, ese programa me convenció de su consolidación. Claro. Sí. Entonces, y vienen otros muy bonitos en las próximas semanas, pero entonces eso es muy lindo, y eso es también la propuesta de CONACYT, si quieres ir avanzando en ese tema. Elena Alves Bulla es bióloga,
pero es también una científica absolutamente comprometida con que la ciencia sirva a la sociedad, ¿no? Y esto de repente ha prendido alarmas en algunos sectores, pues más en esa lógica estadounidense de la ciencia pura por la ciencia pura, y sienten esto una amenaza a sus privilegios y su visión. Y eso que en realidad, si ves los datos duros, objetivos, este CONACYT nuevo de Elena Lesbulla no está reduciendo el dinero para la investigación científica dura, al contrario, la está aumentando. Déjame guardar y además lo está complementando con una visión social, lo cual no resta, no es un juego suma Déjame cero. guardar ese tema para el segundo bloque, okay, y lo tratamos en extenso. Pero sí me importa mucho. A ver, se le está pidiendo a los partidos que se redefinan. Sí. Se le está pidiendo al electorado que se redefina, a los poderes que se redefinan, a los órganos autónomos que se redefinan. Y yo no he encontrado, digamos, una exigencia o autoexigencia a quienes nos dedicamos a pensar, a reflexionar, a enseñar sobre hacia dónde tendría que ir esa redefinición. Hace un momento señalaba sobre lo que coincido, creo que hay mucha hipocresía en muchos, creo que hay mucho oportunismo. Así es. Y luego hay un abuso de la ubicación ideológica, ¿no? Es decir, una idea incluso de descalificar por ideología, cosa que yo no había visto en México hacía mucho tiempo. Y mira que ocurría, pero no de manera explícita. Claro. Entonces, sí hay una obligación de redefinición. Y al mismo tiempo, por ejemplo, la proximidad con el poder, ¿no? Que esa es una de las discusiones centrales. O sea, el intelectual está llamado a la crítica. Puede ser próximo y al mismo tiempo criticar. Puede ser consejero del príncipe y al mismo tiempo escribir El Príncipe. Es decir, hay una serie de preguntas que de tiempo en tiempo nos vemos obligados y me gustaría ver cómo las has venido respondiendo. Por supuesto, tú. Yo creo que es el tiempo del debate y del intercambio. Realmente son muchos años justamente por esta censura en que no solamente yo, pero se cortó una parte de la pluralidad en el debate público. Entonces ahora ya se incorpora esa parte de nuevo sin excluir otra, ¿no? No ha habido aún ningún afán censurador en este gobierno, más allá de las declaraciones que pueden ser criticables o no del presidente con respecto a la prensa fifí, etcétera, no me gusta este medio, ¿Es otro. censurante al final ese de cuentas, discurso? No hay censura. ¿Tú crees que se le diga a Carlos Loret de Mola, por ejemplo, hoy? Muchos lo van a interpretar como resultado de ese discurso. No, al contrario, es resultado de lo contrario, de que Carlos Loret de Mola es un periodista que ha sido sostenido por el dinero público durante muchos años, por medio de los contratos gubernamentales, y ahora ya justamente lo que está haciendo el gobierno es distribuyendo reduciendo la cantidad de dinero que va a los medios y distribuyendo de manera mucho más equitativa para que florezca el libre mercado, el derecho de las audiencias, ¿no? Entonces, ¿tú crees que por eso salía muy caro para Televisa, dirías? Yo creo que sí, en términos de que seguro, no sé, yo no sé los contextos concretos, pero yo no me atrevo a decir que los cambios en los contratos de Carlos Loret de Mola sean censura. No lo compararía, por ejemplo, con lo que ocurrió con Aristegui, ¿no? Son contextos absolutamente distintos. Entonces, pero tú decías, ¿qué es lo que nos deberíamos exigir como académicos, periodistas, analistas? Yo creo que eso del debate es algo muy hermoso que no hemos vivido desde hace mucho tiempo. Y tú dices que ahora hay más descalificación, quizás más bien yo creo que es más explícita. Siempre ha habido diferencias, ¿no? Nada más que estaban escondidas. Algunos tenían voz y otros no. Y ahora todos tienen voz, entonces hay una cacofonía, pero al final de cuentas es una politización que yo celebro y que eso es lo que tenemos que abrazar, ¿no? La sensación que yo tengo es como quien saca el control de una televisión y te dice liberal, pum, lo apagas. Izquierdista, y entonces lo apagas. No es porque yo quiera debatir el argumento sobre el aeropuerto o sobre los recursos de los partidos, es decir, cada tema por sus méritos. Sí. No, es una manera de descartarte. Punto. No quiero hablar contigo. Me está pasando mucho en las conversaciones ahora en lo público, donde si el auditorio, incluso todavía es una cosa mucho más amplia, no escucha las voces a las que se siente próxima, las apaga. Y yo coincido más bien contigo. Lo rico es justamente la pluralidad, oír el argumento del otro, encontrarte con la oposición a tus argumentos, incluso para producir inteligencia propia y hasta para cambiar de opinión. Claro, eso mismo de lo fuerte del debate hoy, yo
lo veo más positivo que negativo. Yo entiendo y veo los problemas de la polarización que puede ocurrir, pero al final de cuentas son signos de una repolitización de la sociedad mexicana, que puede ser dura, en las familias mismas, ¿no? El liberal, el conservador, el socialista empiezan a debatir y hablar, yo estoy a favor, en contra del presidente, etcétera. Antes estaba muy silenciado eso, mejor nadie quería ni hablar de política, ¿no? Porque tienes que enfrentarte con un presidente que no respetabas, era un bufón para una gran parte del país, y por otro lado tenías esta violencia y corrupción totalmente fuera de control. Entonces era más bien, vamos a escondernos de la política y dedicarnos a nuestras vidas privadas. Y ahora todo el mundo ya quiere hablar de política, hablar a favor o en contra del presidente. Y tiene esa arista, ¿no? Esa problemática de la polarización, de descalificación, pero en el fondo estamos viviendo una politización que yo creo que si lo vamos llevando, no lo rechazamos y lo abrazamos, en estos siguientes años vamos a realmente poder generar un espacio público, democrático, de un debate intenso. La otra pregunta que hiciste fue con respecto a la cercanía al poder. Eso es algo que yo obviamente me hago todo el tiempo. Mi esposa ¿Qué tan lejos, qué tan cerca? Mi esposa es la secretaria de Función Pública, una gran funcionaria, la mejor integrante de este gabinete. Y estás muy enamorado, eso ya lo sabemos. No, pues está haciendo un gran trabajo y además está a cargo de un tema central que es el combate a la corrupción. El mismo Andrés Manuel López Obrador lo admiro como una persona, como un líder, lo he acompañado desde fuera en muchos tiempos. Lo debatimos este martes con Sabina sobre la cuestión de la parodia presidencial. Mira, yo no creo que tenemos que obligarnos como analistas o periodistas a tirarle al presidente. Yo creo que estamos en una situación muy distinta en que de repente desde Palacio Nacional estamos luchando por las causas sociales. La lucha sigue, antes estaba en la calle, ahora está en Palacio Nacional. Es un gobierno de oposición y ahora, mira, ¿contra quién? Contra las calificadoras internacionales, en contra de la oligarquía de México que todavía existe, en contra de la corrupción. Entonces, no tiene que ser pecado apoyar al presidente o ser cercano a él. Eso sí, hay que criticar, por supuesto, yo mismo lo he criticado. Estos días está en una disputa interna muy fuerte en el Senado de la República de Morena y yo he tomado partido a favor de uno, en contra del otro, porque me parece que el caciquismo de Ricardo Monreal no le hace bien a Morena, ni al Senado, ni al país, ¿no? Entonces, ahí estoy criticando a alguien del mismo partido en el poder. ¿Cada tema, ¿no?, por sus méritos, dirías tú? Yo creo que sí. ¿Y cada persona por sus méritos? Yo creo que hay que analizar las cosas, y yo nunca he tenido un afán de neutralidad, ¿no? Yo creo que la neutralidad, yo creo que hay objetividad en cierto sentido, hay datos que hay que respetar, pero la neutralidad no es necesariamente para todos. Se vale tomar un compromiso con principios, con valores, con un proyecto de transformación y desde ahí ejercer la crítica y el análisis. Me tengo que ir a corte, pero déjame retomar un argumento que dabas. Siempre y cuando se hagan explícitos cuáles son los valores, los argumentos, e incluso la militancia que se tiene. Sí, por supuesto. El problema es cuando la escondes Así y a partir de eso se quiere presentarse como otra cosa. Déjame ir a corte y de regreso, Política Científica. Ricardo Rafael.
Estamos de vuelta, conversación con John Ackerman, y bueno, lo anunciado, nos acercamos al tema de la política científica. Yo primero que nada, antes de hablar de estas discusiones y polarizaciones de la comunidad científica con respecto a CONACYT, lo más importante, quisiera preguntarte, es tu diagnóstico. Es decir, la política científica es central para el crecimiento, para la acumulación de conocimiento, desde luego para el desarrollo y hasta para la equidad y democratización de la información y los conocimientos. Tú has advertido que no iba por buen camino la política científica hasta antes de este gobierno. ¿Dónde pondrías tú las críticas fundamentales? Pues le pasaba lo mismo que a otras áreas, ¿no? Hay un artículo anterior al que estás citando, que publiqué en febrero, que se llama Huachicoleo Científico, ¿no? En que si ves el desarrollo del presupuesto, siempre había un presupuesto amplio para la investigación, no solamente CONACYT, sino diferentes secretarías de Estado, oficinas dedicados a la ciencia. Sin embargo, muchas veces ese dinero se ha utilizado para fines no científicos. Por ejemplo, hubo, sigue creo, pero ya mucho más pequeño, un programa que se llama el PEI, el programa de investigación, el programa de estímulos a la innovación, que era un proyectote en que se canalizaban recursos a empresas muchas veces transnacionales enormes que tendrían supuestamente su propio recurso para invertir en innovación y desarrollo, pero en que CONACYT los subsidiaba, ¿no? Para ejemplo, innovaciones en México. En México, claro. Por ejemplo, a la empresa Ford, ¿no? El CONACYT les da millones de pesos para que innovan un nuevo color de pintura. Hay otras inversiones no tan grandes empresas, pero pequeñas empresas, pequeñas pizzerías para que encontraran nuevas formas de enfriamiento de las pizzas. Bueno, esto podría ser una contribución al desarrollo. Lo hace la política japonesa, lo hace la política coreana. Pero en realidad, y sobre todo podría funcionar si del lado privado hay una coinversión. Ponte que CONACYT incentiva a Ford a llevar todo su centro de innovación y desarrollo de pinturas a México y Ford pone su otra mitad. El problema es que esto no ocurría. Terminaba siendo un subsidio directo del Estado a estas empresas para hacer nimiedades, cosas que no contribuyen realmente al desarrollo del país. Había otros proyectos, como el famoso FOMIX, los fondos mixtos, que eran coinversiones entre CONACYT y los estados, en que los gobernadores lo usaban como su caja chica, ¿no? Usaban el dinero, por ejemplo, necesitaban para un puente o para pavimentar alguna calle. Pues agarramos de esto, al final de cuentas que vamos a usar el dinero para contratar a ingenieros. Ingenieros son científicos. O sea, simulaban que era inversión científica. Bueno, se contrataban a científicos, pero para resolver sus problemas de infraestructura local, y lo llevaban esta innovación, ¿no? Entonces, CONACYT mismo se había convertido en una oficina de subcontratación, ¿no? Su agencia... ¿De qué montos estamos hablando en estos fondos? Mira, lo que estima la directora de CONACYT es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 35,000 millones de pesos etiquetados para la investigación científica, casi la mitad de todos los fondos de CONACYT fueron transferidos al sector privado, ¿no? Durante esos 6 años. ¿Y no hubo una coinversión por el mismo monto de parte del sector privado? ¿O no hay manera de medir cuánto convirtieron? Las pocas mediciones que hay demuestran que no hubo. Entonces, a menos que alguien de repente demostrara las grandes dimensiones de la nada, resulta que ha sido un subsidio para el sector privado. Entonces, esto es un gran problema. No hay un proyecto real de inversión en la infraestructura de la innovación del país. Entonces, ¿qué ha hecho la nueva directora? No soy vocero de ella ni trabajo con CONACYT. Pero observas el fenómeno. Pero observo y me parece muy interesante lo que ella ha planteado, es precisamente recuperar la rectoría del Estado, ¿no? Sobre estas fugas de recursos. No renunciar al apoyo a la innovación. Así es. Sino reconducirla. Así es, reconducirla y obligar al sector privado, si van a hacer una conversión, que ellos pongan su parte, y sobre todo pensar en que el Estado mexicano tiene obligación de resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, uno de sus grandes nuevos proyectos son los famosos PRONACES, ¿no? Los programas nacionales estratégicos, en que ellos están dirigiendo este dinero ahorrado para atender grandes problemas nacionales, por ejemplo, los virus, ¿no? La leucemia infantil, la violencia, la democracia, ¿no? Generar grupos de investigación para atender directamente problemas nacionales. Otra vez, ¿definidos desde dónde?
desde la misma comunidad científica, ¿no? O sea, es un ejercicio colegiado de los propios científicos diciendo hacia dónde. Así es, ese es el planteamiento, y esto no descuida la ciencia de frontera, ¿no? Si quieres otras estadísticas, durante el sexenio de Peña Nieto solamente se invirtió 2.936 millones de pesos en ciencia básica. Y ahora para el 2019, esta es ya ciencia pura, si quieres, no estos pronaces, sino ciencia nada más de investigación dura y pura. Durante 2019, nada más en un año, CONACYT está proyectando invertir 1.659 millones, o sea, más de la mitad de lo que gastó todo Peña Nieto de ciencia de frontera, solamente a 1.600 en 2019, un año. ¿no? En un año. Solamente un año. Entonces, ¿por qué están tan enojados los científicos? Esa es la gran pregunta, porque no los científicos, sino un grupo que incluso acusan a la 4T de ser antiintelectual. Esto lo ha dicho Sergio Aguayo. A ver, déjame detenerte aquí. Ajá, sí. Hay, en efecto, en el mundo, vamos a reconocerlo, una ola antiintelectual. Muy probablemente porque quienes se dedican a esa, digamos, labor o a ese oficio, tomaron mucha distancia con los problemas propios de la gente. Entonces, si tú observas el antiintelectualismo que hay en Estados Unidos hoy, es enorme. O sea, son intelectuales, IGIS les llaman, ¿no? Intelectuales pero idiotas, ¿no? Así les llaman. Una crítica muy fuerte, incluso si vienes de universidades de las grandes, de las Ivy Leagues, ¿no? Claro. Han estado tus padres, ¿no? Si es Yale o si es Harvard. Y la verdad eso lo observas en Inglaterra, lo observas en España y claro, pues aquí la comunidad intelectual también dice: estamos viéndonos atacados de forma similar. Tú dirías, no, este gobierno no desprecia. No, de ninguna manera. Bueno, a los Estados Unidos es cierto, eso es un rasgo cultural histórico de muchos años, ya hemos abordado un poco de eso. Sí hay un antiintelectualismo antes de Trump, no solamente el Trump mismo. Ahora, 4T ¿es antiintelectual? Yo creo que no. Pasa lo mismo que con lo de la prensa, ¿no? Simplemente porque el presidente exprese su opinión sobre la prensa fifí, la gente cree que va a censurar. Lo mismo, el presidente de la República, López Obrador, ha hecho algunos comentarios sobre que los intelectuales tendrían que broncearse un poquito más, ¿verdad? Salirse de su torre de marfil y ir a hacer más trabajo de campo, ¿no? Que él no le gusta a los que simplemente engolan la voz y dicen que son los grandes expertos en todo, pero no han hecho realmente investigación de nada. Hay casos, Ricardo, Rafael, de estos y todos los conocemos, existen ese tipo de intelectual. Eso es lo que le irrita al presidente. Esto no implica que él es antiintelectual. ¿Por qué muchos se han puesto el saco? A ver, déjame pensar en términos del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, toda la discusión de que no se tomó en cuenta a la comunidad científica distinta a la que arropa el presidente para la decisión del aeropuerto. Y ahí se sigue, ¿no? En el tema de petróleo, es decir, son distintas comunidades que sienten que no están siendo tomadas en cuenta. Es que ese es el problema. Si ha habido una transformación de redes en el viejo y el nuevo régimen, evidentemente. ¿Cómo vamos a esperar que un nuevo presidente que repudia el neoliberalismo va a ir a consultar a los mismos tecnócratas de antes? O sea, hay un cambio, hay un recambio de desplazados, esto implica menos influencia, quizás menos recursos, entonces están enojados. Pero en realidad eso es lo que está pasando, no es que él desprecia la investigación, sino que confía en otro tipo de conocimiento y más arraigado a la resolución de los problemas sociales, y esto genera alguna desesperación y enojo de algunos sectores. A ver, voy hacia la última pregunta. Lo otro ha sido la política de austeridad, que en efecto, yo ahí te diría he sido muy crítico, porque si bien había que ir a una política de austeridad, las medidas que se tomaron literalmente tenían forma de hacha. O sea, cortes el 30%, adiós gastos tales, lo cual hace que no se adapta a ese memorándum de famoso 13 de marzo, pues a la realidad de cada dependencia, de cada centro de investigación, y que sí le hizo daño. O sea, se metió incluso con el hueso, no solamente con la grasa del cuerpo, en varias áreas, pero desde luego el problema es el desorden administrativo que heredamos. Sí, bueno. Porque hay muchas áreas medulares de la Administración Pública Federal que se mantienen con honorarios, ¿no? Por ejemplo, en las mismas centros de investigación de CONACYT, una de las quejas del Instituto Mora, por ejemplo, fue que al reducir la cantidad de honorarios, no pueden pagar los profesores. Pero ¿por qué tienes profesores pagados por honorarios? Deberías tener tu planta de investigadores académicos que dan las clases. Entonces, evidentemente hay problemas de ajustes ahí. Y la medida debió haber considerado que ese era el universo, ¿no? Claro. El universo de honorarios era tan grande que la medida debió haberlo considerado.
No sé, yo creo que se tenía que cortar el pasto, ¿no? O sea, de veras, si no llegas y tomas medidas fuertes y claras en esto, la burocracia tiene esta tendencia, hay una amplia literatura sobre esto, a crecer. Pero a ver, ¿qué haces con el Instituto de Psiquiatría, por ejemplo? ¿No? ¿Qué haces? Que tenía... Excepto una persona, todos los demás eran por honorarios. Es decir, tú cortas honorarios y se acaba. Pero tuviste que generar excepciones todo el tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Tú mismo lo has visto en el IMER, ¿no? Así es. Tú viviste una experiencia dura, renunciaste antes de tiempo, yo diría. Me faltó confianza. Aunque aquí te recibieron. Es un mal lugar. Pero se resolvió el problema, ¿no? O sea, todavía el IMER lucha, muchas entidades públicas luchan con presupuestos, me están presionando se para resuelven los el problemas. Corte. Y nos falta cerrar. ¿Te importa si vamos a corte y regresamos ya para el cierre contigo? Ricardo Rafael en Radio C.
Estamos de vuelta. Bueno, última pregunta para John Ackerman y nos despedimos. John, ya hablamos de la política científica, ya hablamos del papel de los intelectuales, pero también está tu lado universitario. Claro. Hubo preocupación sobre la autonomía de las universidades por un error que se cometió en la iniciativa aquella de reforma al artículo 3. ¿Despejamos esa preocupación? ¿La autonomía en esta administración, la Cuarta Transformación, tendrá la misma fuerza, robustez que ha tenido en el pasado? Yo creo que sí, evidentemente fue un error ese párrafito que denunciaba, nunca fue intención de nadie eliminar la autonomía de las universidades. El observador y toda la 4T son pues muy respetuosos, no solamente respetuosos, sino vienen de ahí, ¿no? Egresado de la UNAM, más de la mitad del gabinete ha estudiado en la UNAM, varios son investigadores en activo con licencia, Víctor Toledo y Ignacio Sandoval son de la UNAM. Esto no implica que vaya a haber una compenetración, sino todo lo contrario, un respeto absoluto para ese espíritu universitario y la independencia de la UNAM. Yo no creo que haya absolutamente ninguna... ¿Hay proceso de reelección o de elección, déjame plantearlo así, este año? ¿Ves un proceso tranquilo en la UNAM? Yo veo un proceso muy tranquilo. ¿No ves manos afuera metiéndose? El rector Graue ha hecho un trabajo fenomenal de justamente unir los diferentes sectores de la universidad, los académicos, los estudiantes, los derecha, izquierda, arriba, abajo. Ha sido un rector sumamente plural, humilde y que ha logrado tejer. ¿Merece la reelección? Yo creo que sí, yo lo apoyo absolutamente. Desde aquí desmiento las noticias falsas y los chismes. ¿De que aspiras de tú que yo aspiro rector? a ser rector? Están queriendo generar intrigas palaciegas. De ninguna manera. No. De ninguna manera. Todo mi ya apoyo para el rector Graue. Y yo creo que este proceso va a ser una reelección muy, muy tranquila. ¿No ves a nadie más con posibilidades? Van a haber candidatos, como debe haber en cualquier proceso de relevo en la rectoría, pero en procesos reelectivos, ¿no? En que él puede reelegirse, normalmente es más tranquilo, sobre todo cuando el rector cuenta con éxitos claros y en apoyo de su comunidad, como es el caso con Graue. Pues te agradezco muchísimo tu presencia en esta mesa. Nos quedan varios temas fuera. Te vas a perder la decisión que sigue. Voy a hablar con Alejandro Rosas. ¿Cómo se definía realmente el conservador en el siglo XIX? Muy bien. Así es que escúchanos y en un momento estamos con Alejandro.